La justicia ya no se debe de vender al mejor postor. Es una práctica muy común y que la gente ha denunciado porque ha sido víctima de la falta de justicia, la falta de administración de justicia, la falta de procuración de justicia, ministerios públicos completamente coludidos con la corrupción, jueces, magistrados que se prestan al soborno y que muchas de las veces no tienen nada que ver con el chantaje o la presión que suelen hacer grupos organizados de la delincuencia, sino que tiene que ver más con el afanoso deseo ambicioso de ganar dinero vendiendo la justicia. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dice que es el momento de hacer una reforma a fondo al Poder Judicial y también a la Fiscalía General de la República para que se acabe la venta de la justicia al mejor postor. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Uno de los terribles males que ha enfrentado la sociedad en la actualidad y desde hace mucho tiempo es la falta de una verdadera procuración y administración de justicia. Es sabido de ejemplos muy claros, muy contundentes, explícitos, en donde la justicia se ha vendido al mejor postor. Miles de familias en México han padecido el que haya corruptos en las magistraturas, cuando se trata de hacer justicia en los juzgados, cuando se trata de integrar una averiguación previa en los ministerios públicos, agentes del Ministerio Público vendidos, muchos de ellos agentes del Ministerio Público, jueces, magistrados, sirviendo más al AMPA que de verdad a ese espíritu de hacer justicia y sobre todo a los más pobres, a los más desfavorecidos. Al contrario, hay gente incluso inocente en las cárceles pagando condenas de hechos que no cometieron, pero como no tenían para comprar la justicia, fueron obviamente producto de esta terrible corrupción, víctimas, y que ahora están pagando muchas de las veces un delito que no cometieron. Por eso se ha hablado mucho de esta polémica entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, representado obviamente en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial en magistrados, jueces, etc. Hay tres poderes en México, recuerde, el Ejecutivo, el Legislativo, compuesto por las cámaras de senadores y de diputados federales, y desde luego el judicial, que se debiera de encargar de administrar justicia. Pero todo comienza a veces con la mala integración de la averiguación previa en el Ministerio Público, policías investigadoras ministeriales que no hacen tampoco su chamba porque están sirviendo al AMPA. Y bueno, hay que decir que hay agentes buenos, hay magistrados buenos, jueces buenos, hay desde luego agentes del Ministerio Público buenos, policías también ministeriales encargados de la investigación que son comprometidos, personas que realmente tienen conciencia del papel tan importante que juegan para obviamente administrar justicia, procurar justicia. Por eso López Obrador se refirió a que es el momento de hacer una reforma profunda, a fondo, al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República. Hay muchos casos emblemáticos, pero López Obrador se refirió así a este asunto. Hoy se dio a conocer sobre la libertad de esta persona que presuntamente es responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Es algo que debe ameritar una investigación de fondo para avanzar en darle credibilidad a las instituciones, sobre todo las encargadas de impartir justicia. Yo estoy seguro que el fiscal general va a intervenir y estoy seguro que va a hacer lo propio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura, porque estas cosas demeritan mucho a las instituciones.
estos hechos. Entonces, si se avanza evitando que haya una aplicación facciosa de las leyes, si se avanza evitando la corrupción en el Poder Judicial, en los ministerios públicos, todo esto va a ayudar muchísimo. Entonces, no permitir que estos casos se repitan y perdamos hasta nuestra capacidad de asombro. Ya se empieza a ver como algo normal. Ahí sí ofrezco disculpas por anticipado, porque cada vez que haya un hecho de estos, lo vamos a tratar aquí. O sea, no nos vamos a quedar callados. No es que se lleva a cabo un asunto, salen algunas notas en el periódico y se olvida y vuelve lo mismo. Yo, con todo respeto, creo que es el momento de emprender una reforma a fondo, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Y le tengo confianza a los titulares. Lo que pasa que son instituciones que se han venido echando a perder porque había impunidad, influyentismo, amiguismo. Algo terrible que ha enfrentado el Poder Judicial y también la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General en los gobiernos tanto del PAN como del PRI. Estoy hablando de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, que fueron del PAN, el último presidente antes de que Andrés Manuel fuera presidente de la República, Enrique Peña Nieto del PRI, y bueno, antes de los panistas pues estuvieron Ernesto Zedillo Ponce de León del PRI y Carlos Salinas de Gortari. Todos tuvieron problemas muy serios en el tema de la administración y procuración de justicia en cada uno de los sexenios. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? López Obrador dijo que se ha estado echando a perder, se ha venido obviamente corrompiendo, la corrupción ha hecho un nido ahí en el Poder Judicial y en la Fiscalía General de la República, porque hay impunidad, influyentismo, amiguismo, nepotismo y corrupción. Además, luego las víctimas terriblemente pasan a ser victimarios y eso es un terrible mal. Alejandro Encinas, secretario de Gobernación, habló de este tema. Escuchemos. El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas habla de una doble injusticia en México y cuestiona los avances en las investigaciones, y por su parte el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung dice que en México prevalece el orden establecido por Francisco Sagún Baca. ¿Qué respondería ante ello, señor subsecretario? Pues prevalece fundamentalmente en el ámbito de la impartición de justicia, y ese es un hecho evidente. Aquí lo que estamos debatiendo hoy, si bien es el respeto pleno a los derechos humanos, es la prevalencia del interés superior de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos por encima de los derechos de los victimarios. Y eso tiene que entenderlo el Poder Judicial, porque lo que tiene que hacer es impartir justicia, no malinterpretar discrecionalmente la ley. Entonces, ¿habría que recurrir a la judicatura, señor subsecretario, para condenar a esos malos jueces o ministros de la Corte? Es la instrucción del presidente de la República e iniciaremos los procesos e investigaciones correspondientes con jueces, ministerios públicos y los funcionarios responsables de la Fiscalía General de la República. Va a ser de inmediato.
Tanto de la Procuración de Justicia como de la impartición de justicia, ustedes van a reportar. Evidentemente, en el caso específico de esta liberación, es un juez, y he dado su nombre. Es el juez, déjenme decirlos para que no fallarle, Samuel Ventura Ramos, juez primero del Distrito en Procesos Penales Federales en Tamaulipas, que tendrá seguramente una gran interpretación de la ley, pero no va a poder explicar este acto de injusticia con las víctimas. Seguirá toda la investigación con todo el aparato de la PGR. Uno de los casos emblemáticos de la terrible falta de justicia en México y que está en el contexto internacional por el hecho tan terrible que ocurrió en la ciudad de Iguala, en donde 43 normalistas desaparecieron y bueno, no ha habido una justicia plena en este caso y recientemente se dio la liberación de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, el supuesto jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala cuando ocurrió esa desaparición. Sobre este tema obviamente hablaron tanto Alejandro Encinas como el propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pero se refirió en sí a esta terrible investigación que hicieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para que se dé una idea de esa llamada verdad histórica, cómo es que la justicia se corrompía. Escuche usted. Gracias, buenos días. Preguntarle, subsecretario, hasta este momento, ¿qué tanto se parece a la verdad histórica que sostuvo Murillo Karam a lo que ustedes han indagado respecto de lo que pasó con los muchachos? ¿Dónde están? Hay revelaciones importantes, entiendo que son investigaciones que pertenecen también a la Fiscalía, pero hay hallazgos importantes que se alejan de esa verdad histórica, aunque no me dé el detalle. No hay ninguna identidad con la llamada verdad histórica. Los puntos de partida y de líneas de investigación son diametralmente distintos y la verdad histórica choca con la propia realidad. La realidad que estamos viviendo con esta impunidad que se está brindando a los victimarios. Se decía mucho en el pasado que habían participado elementos militares en la desaparición de los muchachos. ¿Esto se cae por sí solo? Los elementos de las Fuerzas Armadas, desde el general secretario hasta los mandos en Iguala, han brindado toda la información que se les ha requerido al respecto. No solamente hemos tenido ya reuniones directas con el general secretario y el Estado Mayor de la Defensa Nacional, se ha visitado las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala y se ha dado respuesta a todos los requerimientos de información que la Comisión ha planteado a las Fuerzas Armadas. Gracias. Esto ha venido a impactar en la credibilidad, la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia, Poder Judicial y Fiscalía General de la República. Pero este antecedente abre la posibilidad para que los 50 detenidos por este caso, por ejemplo, porque son muchos, la matanza de Aguas Blancas, la matanza del Charco, muchísimos casos de personas que fueron asesinadas luego de un secuestro, casos muy específicos que se han conocido en la opinión pública y que no ha habido justicia. Este asunto de los normalistas es el más comentado porque se espera que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues haya justicia. Entonces abre esta liberación de este sujeto la posibilidad de que 50 detenidos por este caso puedan ser liberados, pero ¿alcanzará la justicia a los que inventaron esta verdad histórica? Estamos hablando de personajes de alto nivel. ¿Habrá justicia contra ellos? Porque de repente se detiene a la gente de abajo si se trata de responsabilidad en el gobierno o gente pobre que no tiene nada que ver con el gobierno, pero son los que a veces pagan los platos rotos porque no tienen la posibilidad de comprar la justicia. Pero se habló en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de quienes podrían ser detenidos. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Subsecretario, para preguntarle si en este reencauzamiento y en estas investigaciones que está pidiendo tanto a la Visitaduría como al Consejo de la Judicatura, se incluye, por ejemplo, en la parte de la PGR a quien fue su titular y también a quien llevó la investigación, a Tomás Herón y a Jesús Murillo Karam.
Sí, hay que recordar que ya la Visitaduría de la propia Fiscalía General de la República inició un procedimiento contra Tomás Herón por haber actuado indebidamente en todo el proceso de investigación del caso de Ayotzinapa, y esto derivará, sin lugar a dudas, en el fincamiento y deslinde de responsabilidades, no solamente contra él, sino con los funcionarios que resulten responsables de haber alterado el debido proceso en esta investigación.